Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el primer subtema de programación estructurada, que sería la importancia de la programación de computadoras en la actualidad. Primero que nada vamos a presentar a los integrantes del equipo, que es Jeremy Ríos Pérez, su servidor Alan Arturo Castañón Rodríguez, Iram Saúl Rivera García y Daniel García del Ángel. Y el titular de la materia sería el ingeniero Manuel Antonio Arenas Méndez. Bueno, les mostraré el índice. Como pueden observar, están todos los temas que vamos a analizar en esta exposición. Y bueno, si quieren verlos con más detalle pueden parar el video. Comenzaré con la introducción. Es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadoras, el primer paso es la necesidad de tener una solución. Y es verdad, tengamos la computadora que tengamos y utilicemos el lenguaje que utilicemos, a fin de cuentas en general es lo mismo. Es interpretar, es hacer que la computadora interprete lo que nosotros queramos. Y si tenemos habilidad en programación, pues podremos hacer muchas cosas. Y pues sí, para llegar a solucionar un problema. Continúo. ¿Qué es la programación? La programación de computadoras es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Como su palabra lo dice, la programación es una orden. Es una orden que nosotros le damos a la computadora para que ella lo asimile y pueda llegar a un fin. ¿Qué es este fin? En la mayoría de los casos es la solución a un problema que tal vez nosotros tengamos y recurrimos a la programación para poder solucionarlo. Continúa leyendo. En el nivel más simple consiste en ingresar en la computadora una secuencia de órdenes para lograr un cierto objetivo. Como les acabo de decir, en sí es eso. Es ingresar palabras clave, por decirlo así, que la computadora va a poder interpretar para lograr un cierto objetivo, para lograr un fin. Y bueno, continúo. ¿Qué es la programación estructurada? La programación estructurada es una teoría de programación que consiste en construir programas de fácil comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo. En sí, la programación estructurada es un estilo con el cual se busca que el programador elabore programas sencillos y fáciles de entender. La programación estructurada hace uso de tres estructuras básicas, que sería el que son la estructura secuencial, la estructura selectiva y la estructura repetitiva. Pero en sí no quiero entrar en detalle porque este no es el tema a tratar, pero quería que pudieran entender un poco lo que sería la programación estructurada para estar en sintonía. Bueno, continúo con mi exposición. La programación de computadoras en la actualidad. Ahora sí entramos en lleno en lo que sí es el tema. El rol de la programación en los últimos 60 años ha sido crucial para comprender la evolución que ha tenido la sistematización de tareas y el manejo de información que hoy en día tenemos como un hecho. Y esto es muy verdad. Hace muchos años, en los 50, en los 60, realmente la tecnología que hoy tenemos no existía. Era muy primitiva. La programación ha hecho que esto ha evolucionado de maneras inmensurables. Ha hecho que a día de hoy hacer una tarea sencilla de escuela, por ejemplo, sea muy fácil. Antes nuestros padres o nuestros abuelos tenían que recurrir a libros, a enciclopedias, etcétera. Pero hoy en día todo está muy sencillo para nosotros. A un simple clic podemos obtener la información. Y esto pues es muy gratificante para toda la generación de los 90 para en adelante más o menos, que nos ha permitido facilitarnos el trabajo, que viene la cuestión de si es bueno o no, ya que nos hace batallar menos. Pero bueno, no me quiero desviar. Continúo leyendo. En efecto, la misma tiene como principal función el hecho de conseguir que innumerables trabajos que antes ejercíamos de forma manual y con un alto costo
sean ejecutados por un ordenador con un ahorro significativo de tiempo. Y esto es verdad. Además de lo que acabo de mencionar de que es muy fácil la obtención de información, también es verdad que la tecnología ha avanzado tanto que incluso la tecnología misma hace el trabajo por nosotros. ¿Cuál es un ejemplo de ello? Muy sencillo. Hoy en día, múltiples personas pueden tener la habilidad de programar robots. ¿Qué hacen estos robots? Tareas que antes teníamos que hacerla manualmente, ya sea en una fábrica, en una industria. Antes teníamos que hacerlo manualmente todo. Hoy en día no es necesario hacerlo. Tenemos la facilidad y la ayuda de los robots que hacen el trabajo mucho más eficiente, más rápido y quizás más barato, ya que solo tienes que darle mantenimiento de vez en cuando, en lugar de, pues sí, pagar un salario fijo a una persona. Esa es una de las ventajas y uno de los ejemplos que tenemos de la programación de computadoras en la actualidad. Continúo. A través de la programación informática se puede crear una aplicación de software, para desarrollar un concepto o proyecto. Y para llevar a cabo esta funcionalidad se necesita de un lenguaje informático para poder definir las funcionalidades que se desean elaborar. Vuelvo a regresarme al tema. En sí la programación está hecha para poder llegar a la solución de un problema. En la vida siempre habrá problemas y depende de la creatividad del programador poder aplicar la programación a la vida cotidiana. En sí, la aplicación de la programación depende mucho de qué tan habilidoso sea el programador y qué tan bien preparado esté para poder aplicar la programación a nuestra vida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque quizás una persona que no esté tan preparada piense que no se puede aplicar la programación en una X zona. Pero si metemos a una persona mejor cualificada, que tenga mejor preparación, mejores estudios y más experiencia, quizás esta persona sí tenga la capacidad de poder aplicar la programación, pues en muchas zonas que muchas personas no se dan a la idea de que es posible. Continúo. Aquí les voy a decir algunos ejemplos. Algunos ejemplos de este tipo de desarrollos nos podemos encontrar desde una aplicación para móviles, páginas web, servicios en Internet, programación de gestión y un largo etcétera. Podemos decir que la programación puede desarrollar casi cualquier funcionalidad y vuelvo a lo mismo. La programación no depende en sí, bueno, me equivoqué. La programación depende mucho de qué tan habilidoso sea el programador, de qué tan creativo tenga. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues sí, la computadora puede hacerlo, pero si tú no sabes cómo emplearlo, pues ahí pierde la gracia. Entonces depende mucho de qué tan calificado, qué tan desarrollado esté como programador una persona para poder aplicar todos los conocimientos que se pueden realmente aplicar, ya sea en páginas web, en aplicaciones móviles, servicios de internet, etcétera. Y se ha visto hoy en día, hay múltiples y muchísimas aplicaciones, por ejemplo, que pues de todo tipo, páginas web de todo tipo, que pues enriquecen lo que hoy en día es el internet. Y pues sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder disfrutar pues sí, de estas aplicaciones que tiene la programación. Continúo. En efecto, las computadoras pueden realizar cada vez con mayor poder cifras enormes de cálculos complejos, que tienen la posibilidad de procesar y generar datos para el beneficio humano. Y no solo esto. Hoy en día, muchas máquinas han superado el intelecto humano. La capacidad humana la han superado por creces. Un ejemplo muy claro, un robot o un programa de ajedrez, es lo que quiere decir. Un programa de ajedrez hoy en día, con buena resolución y con buena capacidad de pensamiento, puede superar perfectamente al mejor jugador de ajedrez del mundo. Tiene la capacidad, pues ahora sí, mental, por decirlo de algún modo, de superar a la humana. Hoy en día a eso ha llegado la tecnología y pues es increíble, sinceramente, de que puedas imaginar que la tecnología sea tan avanzada hoy en día. Continúo. La programación, en particular, es la adaptación de ese potencial de las computadoras a las necesidades del hombre, generando distintos procesos automáticos que generan resultados que sirven para desde diversos aspectos. Y esto ya lo había mencionado. Hoy en día existen múltiples robots que facilitan las necesidades del hombre.
hacen que todo sea prácticamente automático. Desde, pues sí, desde, como les acabo de decir, desde jugar ajedrez. Hoy en día no necesitas a una persona para poder jugar un juego de ajedrez. Tú mismo puedes jugar contra la computadora. Tú mismo puedes jugar, por ejemplo, un videojuego sin la necesidad de estar con tus amigos, ya que la inteligencia artificial pues te facilita esa actividad. Esto no solo se aplica en el entretenimiento, obviamente, se aplica en múltiples zonas. Por ejemplo, en la industria, un robot que pueda facilitar pues sí, la acción de algo, el manejo de algo, que sea automático en lugar de necesitar a una persona. Porque sí, a una persona obviamente le tienes que pagar cada quincena, cada 15 días le tienes que pagar un salario. En cambio, a un robot, solo con un mes, cada mes, darle mantenimiento es suficiente. Es mucho más barato, es mucho más eficiente porque no va a haber errores humanos. Y a eso voy. Que sí, en cierto modo es triste porque le estás quitando el empleo a muchas personas, pero haces que el trabajo sea más eficiente y más rápido y más barato, a fin de cuentas. Continúo. Entramos a los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es una herramienta que permite desarrollar un software o programas para computadora. Los lenguajes de programación son empleados para diseñar e implementar programas encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Como dije al principio de la exposición, como su nombre lo dice, es un lenguaje que interpreta la computadora. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, deben ser palabras muy específicas. Tú no puedes decir cualquier cosa y ya pensarás que la computadora lo va a interpretar. Eso no sucede así. Tienen que ser palabras muy específicas que la computadora va a interpretar y lo va, por decirlo así, lo va a traducir a su lenguaje propio, que sería el código binario. Y bueno, lo anterior se logra mediante la creación e implementación de algoritmos de precisión que se utilizan como una forma de comunicación humana con la computadora, porque a fin de cuentas es un lenguaje. Y si el algoritmo, pues a fin de cuentas es la forma en la que tú traduces tus palabras hacia la computadora. Ahí abajo se encuentran algunos lenguajes de programación como Python, C++, JavaScript, etc. Y bueno, continúo. Les voy a hablar sobre las clasificaciones de los lenguajes de programación. En mi caso solamente voy a decir dos porque mi compañero Jeremy va a continuar con la exposición. Pero bueno, yo les daré lo que sería la introducción de estos lenguajes. El primero sería el más básico o el más primitivo, por decirlo así, que tiene la computadora, que sería los lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes totalmente orientados a la máquina, diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. En mi opinión, esto básicamente es lo que interpreta la computadora cuando metes el lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, es básicamente el código binario que tiene la computadora que lo interpreta como ceros y unos. Y esto hace que funcione como debe funcionar, sin errores y sin fallas. Y bueno, mi última diapositiva de esta exposición va a ser el lenguaje de medio nivel. Los lenguajes de medio nivel usan el término no siempre es aceptado, que propone lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores, pues permite operaciones de alto nivel y a la vez a la gestión local de la arquitectura del sistema. Esto es muy cierto. Realmente no está bien aceptado el término de nivel medio, ya que generalmente se usa nivel bajo y nivel alto. Pero bueno, los lenguajes de nivel medio básicamente son lenguajes que no han llegado a tanta complejidad como por ejemplo Java, que es el siguiente. Y pues en este caso tenemos a C. Diría yo que C++ ya es un lenguaje de nivel alto, pero se puede considerar como nivel medio también. Y pues sí, son lenguajes de programación que obviamente están muy por encima del lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo el lenguaje ensamblador, pero no llegan a tanta capacidad como Java, por ejemplo, que tiene mucho más rendimiento y pues sí, mucha más acción, por decirlo así. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan entendido y
Pues si no fue así, cualquier pregunta puede ser respondida más adelante. Y muchas gracias por escucharme y eso es todo. Gracias. Enseguida tenemos la siguiente diapositiva en la cual nos señala lenguajes de alto nivel. Muy bien, ¿qué son los lenguajes de alto nivel? Los lenguajes de alto nivel son aquellos que aspiran a ser un lenguaje más que universal, por lo que pueden emplearse en distintas arquitecturas. Esto más que nada porque lo utilizan como para hacer aplicaciones móviles, páginas web, etcétera, etcétera. Más adelante se los diré más desarrollado. Este lenguaje contiene dos propósitos, el cual es el propósito general y el propósito específico. Los principales lenguajes de la programación, los cuales son, como lo mencionan, es Python como el más popular, seguido está JavaScript y después PH y Ruby. Esto fue una clasificación que hizo la asociación IE Spectrum, el cual hizo un análisis de cuáles eran los lenguajes más utilizados a través del buscador Google. Antemano tenemos a Java. Java es uno de los lenguajes con mayor cobertura, ya que emplea banca, tecnología y Big Data. ¿Por qué? Como antes se los mencionaba, Java es uno de los lenguajes más utilizados, se podría decir, ya que Java se inclina mucho hacia el desarrollo de aplicaciones móviles y como ustedes saben tenemos un harto catálogo de aplicaciones en los teléfonos. Entonces esas aplicaciones se llevan a cabo a través de este lenguaje, Java. Solo algunas, pero sí es muy utilizado. Demasiado. A continuación tenemos el lenguaje Ruby. Ruby ha sido uno de los lenguajes que mayor crecimiento ha tenido durante los años. Su creador fue Yuriko Matsumoto. Ruby es un tipo de lenguaje de código abierto que está orientado a objetos y que permite tanto programar en escritorio como en web. Es el caso de Webs o Webs App. Enseguida tenemos a ASP.NET. Es un lenguaje creado por la compañía Microsoft, el cual requiere un servidor de Windows para poder ser ejecutado. Principalmente se utiliza para desarrollar sitios web y servicios XML. El siguiente es PHP. PHP es un tipo de lenguaje de código abierto que es utilizado para crear páginas web. Antemano, las más conocidas que se han desarrollado con este lenguaje son Wikipedia y Facebook. Es un lenguaje como HTML, pero un poco más centrado y eficiente a la hora de programar. El siguiente es Python. También es un lenguaje de código abierto y está orientado a objetos, que permite la creación de sitios web dinámicos y complejos. Actualmente es uno de los lenguajes utilizados en las famosas aplicaciones como Pinterest, Instagram y Dropbox, ya que permite la actualización fácil y en un corto tiempo de carga. El siguiente es uno de los tantos ya conocidos, JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes, sino el lenguaje más utilizado y popular para ejecutar del lado del cliente, gracias a que contiene una gran cantidad de frameworks, los cuales se pueden usar para el desarrollo de diferentes aplicaciones, en los cuales van enlazados jQuery, Backbone.js, Ember.js, Knockout.js o Angular.js. A continuación les voy a explicar un poco de lo que es la importancia de la programación en computadoras. La programación ha sido la causante
del desarrollo de nuevas tecnologías con las cuales hemos podido avanzar para facilitar un poco el trabajo diario de miles de personas, permitiendo que se desarrollen inventos que faciliten la vida a todas las personas. Tan solo durante los últimos años, la programación ha sido la encargada de la mayoría de ideas tecnológicas. Como todos sabemos, ha sido un gran avance en la era moderna y en la era tecnológica gracias a la programación, porque con la programación podemos llevar a cabo miles de algoritmos los cuales estén trabajando en una cierta tarea para poder facilitarnos algo que antes era muy difícil para nosotros y ahora con un solo clic lo hagamos en cuestión de segundos. Como ejemplo tenemos el desarrollo de apps móviles y páginas web, servicios en internet y programación de gestión, entre otros, etcétera, etcétera. En pocas palabras se puede decir que la programación puede desarrollar casi cualquier funcionalidad. Como bien dicen, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Es cierto que durante los primeros años las ideas parecían algo lentas, ya que no se encontraban con el suficiente desarrollo en la tecnología. No obstante, hasta que aparecieron las máquinas industriales, permitiendo que este sector generase millones de euros en ganancias, consiguiendo el aumentar la producción, que hasta el día de hoy las empresas siguen interesadas en ella, gracias a los diferentes propósitos y acciones que pueden cumplir. A continuación, les explicaré qué es la programación en la actualidad. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la programación es la base del futuro, ya que es la tecnología que se sigue desarrollando para la creación de nuevos inventos innovadores que ayuden con un propósito bueno al ser humano. Hoy en día vemos a las calculadoras como un objeto simple que no tiene la mayor, en este caso sería dificultad. Pero cuando apareció por primera vez, el hombre tuvo una gran reacción al ver cómo semejante aparato pequeño podría realizar operaciones matemáticas en cuestión de segundos, siendo que una persona normal tardaba minutos en poder resolverlas. Esto fue algo que cambió totalmente a la humanidad y revolucionó cómo vemos las cosas tecnológicas hoy en día. La evolución de la programación nos permite disfrutar y admirar la creación de calculadoras un poco más complejas. Abro paréntesis, en este caso serían los ordenadores, o como ustedes los conocen, las computadoras. No solo eso, sino miles de inventos nuevos que dejan a cualquier persona con la boca abierta, una vez que hacen y realizan su trabajo. Uno de estos casos sería la inteligencia artificial, que se lleva a cabo mediante el lenguaje de códigos utilizados en programación, pero sigue ciertos parámetros para simular como si fuera una persona verdadera, como si ese lenguaje de programación tuviera conciencia misma, el cual te estuviera respondiendo cada pregunta que le estés haciendo. Tal es el caso de Siri, Cortana y Google Assistant. Ellos son unas inteligencias artificiales, las cuales están programadas para reaccionar a tus comandos de voz y responderte con las mejores respuestas, tal como si estuvieras hablando con una persona física. En conclusión, la programación permite que la humanidad viva cómodamente. Hoy en día, le ha dado empleo a miles de personas en todo el mundo por su eficiencia en el campo laboral, y se ha logrado un gran avance en todos los sentidos. El futuro será muy importante para la programación, ya que esto solo es el comienzo de una nueva era
la cual está a punto de iniciar, que aún somos vagabundos en el conocimiento de la programación, porque como lo mencioné al principio, si lo imaginas, lo puedes programar. Antemano, muchas gracias por su atención y tiempo dedicado. Y recuerden que si lo pueden imaginar, lo pueden programar.